Bueno, creo que ya estamos, ya hay quórum, entonces muy buenas tardes para todos. Espero que me escuchen mejor. Vamos a mirar, me va a tocar hablar como más duro, que Cristian también me dice, o me decía que se escucha suave, entonces les voy a hablar un poquito más duro para que me escuchen bien. Porfa, me confirman en este momento, ¿ya me escuchan mejor? Angie nos dice que por acá mejor, listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy, muchachos? En este momento vamos a comenzar a adelantar un tema nuevo. Vamos a hablar sobre el diseño orientado por objetos o el diseño dirigido por objetos en el manejo de la arquitectura del software, ¿vale? Para que lo tengamos en cuenta. Voy a abordar más o menos una media hora de clase y a partir de eso vamos a desarrollar una actividad que ustedes deben entregar al finalizar la misma, ¿vale? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, en este momento, me voy a permitir aquí compartirles el tema del día de hoy, el Domain Driven Design o el diseño orientado o manejado por objetos. ¿Sí? En este caso, digamos que nosotros ya hemos venido manejando, ya tenemos unos patrones establecidos, ya tenemos unas actividades establecidas cuando nosotros trabajamos con todo lo relacionado con el software, ¿cierto? Con la arquitectura de software. Entonces, ¿qué debemos tener presente a través de este diseño? Ahora sí. Listo. A través de este diseño guiado por el dominio. ¿Sí? El Domain Driving Design o el diseño de... Vamos a tener en cuenta que este es un enfoque el cual nos permite a nosotros el desarrollo de software orientado, parametrizado por necesidades complejas. Cuando nosotros hablamos de esas necesidades complejas, es cuando tenemos que tener en cuenta que las conexiones que vamos a tener entre la herramienta y el servidor o entre la herramienta y la base de datos, debemos garantizar una mejor comunicación, debemos garantizar unos mejores protocolos de seguridad, ¿sí? Entonces, en este caso debemos tener muy en cuenta cuando nosotros vamos a implementar, vamos a trabajar con esta técnica del diseño guiado por el dominio, debemos tener en cuenta algunos conceptos como lo son el modelo, el núcleo y el negocio. Es puntualmente tener en cuenta eso. Entonces, ¿qué debemos tener presente a la hora de integrar este tipo de diseño? Esto no es una tecnología, no es una metodología, al igual que les hablaba anteriormente, yo les decía a ustedes que los marcos ágiles de trabajo no son una tecnología, perdón, no son una metodología, porque ustedes pueden construir software sin necesidad de implementarlas, ¿cierto? Que no existe una metodología. Yo les decía de pronto a ustedes en alguna clase, si alguno de ustedes de los inscritos en arquitectura de software me demuestra que existe una metodología para el desarrollo del software, ¿sí? Yo les pongo 5, la materia y listo, porque no existe, ¿sí? Si nosotros revisamos, por ejemplo, a nivel de investigación, sí existen metodologías de investigación, porque es una secuencia de pasos que me dice a mí, oiga, primero usted para comenzar a hacer un proyecto debe hacer esta actividad, luego debe hacer esto, después ya teniendo en cuenta, haga esto, ¿sí? Entonces, a eso es que voy con que en el desarrollo del software, y eso lo veíamos por allá al inicio de todas nuestras clases, con ¿cómo se llama? Con la crisis del software, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta eso. El diseño guiado por dominio no es una tecnología, no es una metodología, lo único que nos va a indicar a nosotros es un compendio de buenas prácticas, unos términos para desarrollar software de calidad, ¿sí? Orientado principalmente a aquellos software robustos, a aquellas soluciones que propendamos o que debamos dar de una mejor forma, ¿sí? Ahí lo que debemos tener muy en cuenta y debemos tener muy presente, ¿vale? Entonces, error, clasificar o decir que el diseño guiado por dominio es una metodología o una tecnología. Planteémoslo que es algo muy similar cuando nosotros hablamos de los marcos ágiles de trabajo, ¿sí? Que Scrum, OpenApp, XP, son buenas prácticas para el desarrollo del software, ¿vale? Para que lo tengamos muy en cuenta.
Entonces, dentro de este diseño guiado, nosotros debemos tener en cuenta algunos conceptos claves para comprenderlo, para trabajarlo, para poder implementarlo, ¿sí? Para poder implementarlo en nuestros trabajos, ¿vale? Lo primero, lo primero que debemos tener en cuenta es el contexto. Entonces, cuando nosotros hablamos de contexto en este tipo de buenas prácticas para la construcción del software, decimos o indicamos que es aquel escenario en el cual nosotros nos vamos a ubicar, en el cual se va a desarrollar nuestra aplicación, en el cual vamos a trabajar todas las actividades que tenemos pendientes. Cuando ya nos enfocamos o cuando ya vamos a hablar de ese dominio, ¿cierto? Que en este caso sería como una nueva capa. Ahorita vamos a ver el ejemplo de cuando trabajamos con arquitecturas en 3 capas. Este concepto que estamos manejando sería manejar una arquitectura en 4 capas, podríamos decirlo así. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de ese dominio, es ese término del conocimiento o la ontología, que básicamente va a ser el área del tema al cual nosotros estamos trabajando o del tema que pretende solucionar la herramienta que estamos desarrollando, ¿sí? ¿A dónde quiero llegar con esta herramienta? ¿Qué es lo que voy a hacer con esta herramienta y demás? Después tenemos el modelo, que el modelo básicamente va a ser ese sistema de abstracciones. Señor, ¿alguien iba a decir algo? Qué pena. No, qué pena, ingeniero, es que se me activó el micrófono. Creo que fue que a alguien se le activó el micrófono por error. Bueno, vamos a continuar entonces. Digamos acá entonces hablábamos que el modelo básicamente nos describe o nos indica las abstracciones partiendo digamos, de esas actividades, de esas características puntuales de la programación orientada a objetos, ¿cierto? Que es cómo podemos entender el mundo que nos rodea a través de la abstracción de los objetos. Cómo representamos todo eso que nos rodea en un lenguaje de programación, ¿sí? En un entorno integrado de desarrollo. Por último, es el lenguaje ubicuo, es el lenguaje estructurado mediante el cual el dominio permite conectar a todos los usuarios con el software, ¿sí? Sería como esa interfaz media, ese middleware, cuando nosotros hablamos ahí, que sería el que nos permite esa comunicación. O sea, sería otra característica, otro peldaño, otro punto a tener en cuenta entre la vista, si nosotros trabajamos un modelo vista controlador, ¿cierto? Entre esa vista que tiene el usuario y mi base de datos o mi aplicación o los pasos para llegar a acceder a esa aplicación. Entonces, cuando nosotros hablamos de toda esta parte, debemos tener en cuenta que este diseño impulsado por dominios, básicamente lo que nos va a indicar a nosotros es una manera mejorada de comprender el problema. Yo les hablaba a ustedes hace, creo que 15 días, 15 o 20 días, sobre el Golden Hammer, ¿sí? O el martillo dorado, que esa es una mala práctica, esa es una actividad que podemos nosotros incurrir y va relacionada a que siempre utilizar la misma metodología no, la misma patrón arquitectónico o la misma arquitectura de software, ¿sí? En algunos casos nos puede servir, en algunos casos nos puede servir, pero no siempre yo voy a poder utilizar un modelo vista controlador, ¿sí? Porque si vamos del principio, vamos a partir del principio que voy a utilizar una herramienta en la cual no me voy a conectar a la base de datos, va a ser una herramienta solo para una persona,
y va a estar instalada en su equipo, pues el modelo vista controlador como que quedaría fallando, como que no sería ideal para ese caso, ¿cierto? Entonces debemos tener en cuenta esas actividades propias cuando estemos trabajando en todo eso, ¿vale? Para que lo tengamos muy presente. Asimismo, y esto es una recomendación que he encontrado, no, digamos, no acá en la asignatura, en otras asignaturas que oriento, ¿sí? Y es ese marco ágil de desarrollo de software. He evidenciado, aunque no hay ningún documento, ningún libro, ningún estudio que me diga a mí, oiga, usted para utilizar OpenApp XP, su proyecto debe ser de tal forma, ¿cierto? Que yo sepa, en lo poco que he estudiado toda esa actividad del desarrollo del software, de la ingeniería del software y demás, no hay un apartado, un postulado que me diga, oiga, ustedes que son dos personas y van a construir una aplicación web, no pueden utilizar otra técnica ágil de desarrollo que no sea XP, o que no sea OpenApp, o que no sea Scrum, o que no sea RUP, ¿sí? Pero ¿qué debemos analizar nosotros como ingenieros de sistemas, como ingenieros de software, como arquitectos de software, ¿sí? ¿Cuál es el alcance de mi proyecto? ¿Cuál va a ser la cantidad de personas que van a intervenir en mi proyecto? ¿Sí? Si somos dos personas, si estoy trabajando con Angie, por ejemplo, pues somos dos personas, considero yo que con Angie no deberíamos trabajar una metodología como Scrum. Y algunos me van a decir, ¿por qué? Si Scrum es lo mejor ahorita, lo más escuchado, lo de moda, ¿sí? Pero es que si nosotros miramos la esencia de Scrum como un marco ágil de desarrollo de software, es un marco que va enfocado a tener mínimo unos 10, 12 integrantes, donde tenemos que desarrollar unos sprints, ¿sí? O unas reuniones intermedias, donde vamos a tener un Scrum Master, un Product Owner, ¿cierto? Unos líderes de proceso, vamos a tener una serie de actividades de personas, ¿sí? Que en este caso yo me imagino de la siguiente forma. Tomando de ejemplo a Angie, pues nos tocaría a los dos suplir las tareas. Entonces, listo, Angie, tú escoges el rol de ¿cómo se llama? De Scrum Master, yo tomo el del Product Owner, tú tomas la parte del diseño, yo tomo, y nos tocaría repetir varias actividades. Entonces, no es lógico, no es ideal, aunque vuelvo y repito, en ningún apartado nos dice a nosotros, oiga, usted tiene que utilizar Scrum para proyectos de tal y tal. No. Ese es un análisis que nosotros hacemos, que nosotros de acuerdo a esa experticia, de acuerdo a ese conocimiento, de acuerdo al bagaje que vamos teniendo, a la experiencia y demás, podemos definir y podemos inferir, ¿sí? Eso es lo que debemos tener en cuenta. ¿Qué diría yo, por ejemplo? Esta es una opinión muy personal de Edison Caicedo. Si nosotros vamos a trabajar un proyecto que tiende a durar un año en su construcción, donde vamos a intervenir dos personas, ¿sí? Y el alcance va a ser, no va a ser a implementarlo, sino solo a desarrollarlo, como puede suceder con un trabajo de grado. Hombre, si yo analizo esas cositas, yo podría decir que el marco ágil de trabajo para el desarrollo de esa herramienta podría ser un XP, un OpenApp, ¿cierto? Incluso hasta un RUP, aunque un RUP es un poquito más avanzado, ¿cierto? Que si yo ya estoy trabajando en un proyecto de mediana complejidad, el proyecto puede estar durando alrededor de unos 2 años, año y medio, ya tenemos 4 o 5 personas para trabajar, pues podría estar pensando en un Crystal Clear, en un RUP, en un diseño basado por componentes, ¿sí? Y si ya el proyecto excede esos límites, si ya sé que tengo más o menos unas 8 o 10 personas, si sé que debo mantener reuniones periódicas y debo tener una persona encargada
de atender a los stakeholders, de vincular o de recopilar mayor información, pues ya podría estar pensando o en un Scrum, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta toda esta partecita acá. Aquí nosotros trabajamos, aquí nosotros hablamos, ¿sí? A partir de la experiencia, a partir de lo que nosotros podemos interpretar, a partir de lo que nosotros podemos construir, de la experticia que podemos tener, de las actividades que podemos desarrollar y demás. ¿Listo? Entonces aquí en esta parte también de este diseño orientado por objetos, ¿sí? Lo debemos tener muy en cuenta. Entonces, cuando hablamos de ese diseño estratégico que va enfocado a ser impulsado por dominios, pues nosotros debemos tener en cuenta que el contexto debe ser limitado, ¿cierto? Pueden existir diferentes modelos porque nuestro proyecto es bastante grande, nuestro proyecto es difícil, nuestro proyecto es complicado o complejo, pues en este caso, pues lo que nosotros vamos a tener en cuenta son aquellos modelos, vamos a empezar a comparar esos modelos, vamos a mirar si podemos desagregar, dividir, modular, podría ser otro sinónimo que podamos utilizar. O sea, ¿a qué va enfocado? ¿A qué va enfocado esta buena práctica para la definición o para el desarrollo de herramientas tecnológicas? Cuando nosotros hablamos de programación, nosotros hablamos de que una de las características que podría considerarse como un objetivo de calidad, de acuerdo a la ISO 25000, ¿cierto? Ustedes recuerdan muy bien, pues sería la modularidad, ¿cierto? Entonces recordemos que ese principio de la modularidad, ese objetivo de calidad, ese criterio de aceptación, que sería la modularidad, nos endilga a nosotros una responsabilidad y es que nuestro programa, nuestra herramienta puede manejarse por módulos sin ningún problema. Que si yo tengo un módulo de ventas, voy a poder estar haciéndole mantenimiento a ese módulo mientras el módulo de compras funciona sin ningún problema, ¿sí? Entonces, aquí es donde nosotros debemos tener muy en cuenta esas actividades que veíamos anteriormente, ¿sí? Entonces, si nosotros podemos distribuir, si podemos dividir ese problema grande en problemas pequeños, pues lo que voy a hacer es comenzar a atacar ese problema pequeño y la solución a ese problema pequeño podría ser la construcción de uno de los módulos que va a ser parte de la herramienta que nosotros vamos a construir, ¿vale? Otra actividad que debemos tener en cuenta dentro de esta nueva técnica sería esa integración continua, no solo entre personas, sino entre los módulos que van a componer nuestro trabajo. Entonces, cuando nosotros hablamos de esa integración de personas o esa integración continua de personas, lo primero que debemos tener en cuenta en cualquier equipo de trabajo es esa comunicación asertiva, ¿sí? Que si el líder del proceso está adelantando alguna actividad, lo debe conocer los líderes de los otros procesos. Que si a mí como líder general o director del proyecto, un líder no puede asistir a una actividad, yo debo conocer y las personas que deriven de esa aplicación o de esa responsabilidad también lo debe conocer, ¿sí? Entonces acá nos dice algo importante, cuanto más grande es el equipo, mayor es el problema, ¿cierto? Porque es que si tengo un equipo de 30 personas, lo ideal es que cuando estoy trabajando con 30 personas, tener un solo líder o tener solo un director es un poco difícil. Yo debería tener en un orden jerárquico unos 2 o 3 líderes más de procesos, ¿cierto? De tareas, de actividades, los cuales van a estar a cargo de un equipo. Entonces yo a través de esas personas, de esos 2 o 3 colíderes de las actividades que estamos desarrollando, le diría lo siguiente, venga, vamos a definir, qué sé yo, por acá, Sandra y Edwin son las personas que están trabajando conmigo como líderes de proyectos. Entonces yo me voy a comunicar directamente con ellos, yo voy a hablar directamente con ellos y les voy a decir, Sandra y Edwin, necesitamos hacer tales actividades, X tareas, estas tareas las debemos cumplir en 5 días. Recordemos que el cumplimiento de sus tareas va a depender que Ivonne y su grupo de trabajo comiencen con otra tarea, comiencen con la tarea que tienen que cumplir, ¿sí? De aquí la importancia cuando nosotros hacemos esa planeación, esos cronogramas de actividades, esas tareas predecesoras que utilizamos por ahí en una herramienta sencilla como Project Libre, todo eso lo debemos tener en cuenta. Entonces es muy importante esa comunicación asertiva, por esa partecita que nos dice acá, ¿cierto? Que cuanto más grande es el equipo, mayor es el problema.
¿sí? Tengámoslo muy en cuenta porque lo fundamental en todas esas actividades de calidad en el desarrollo del software se fundamentan en la comunicación asertiva del equipo. Entonces, ¿qué debemos tener y qué podemos concluir con esta parte? En que cuando nosotros incluimos o cuando nosotros unimos toda la parte del código, toda la parte de las actividades que vamos desarrollando, lo ideal es probar nuestro código, nuestro programa como un todo. Pero asimismo, yo debo garantizar que cada uno de los módulos los pueda comprobar su funcionamiento de forma independiente, de forma libre, sin ningún inconveniente. Asimismo, dentro de los equipos, yo puedo llegar a revisar que cada uno de los equipos ir evaluando e ir determinando si ellos están cumpliendo las actividades. Hay algo que yo les decía a ustedes por allá hace tiempito, que era esos principios del mínimo privilegio, que debemos implementar también todas esas actividades. Entonces, es importante esa sinergia cuando estamos trabajando en pro de la calidad del desarrollo del software, ¿vale? Otro aspecto a tener en cuenta y muy importante es el mapa del contexto, ¿sí? En este caso, nosotros vamos a indicar o vamos a determinar en qué contexto se va a estar delimitando, se va a estar desarrollando nuestro proyecto, para en este caso tener una visión global de cómo va a funcionar todo, ¿sí? Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta cuando estamos planteando un mapa de contexto? En que las personas de otros equipos no serán muy conscientes de los límites y del contexto, pero es importante saber aquellos cambios que se pueden presentar y que no, o sea, mantener en todo momento esa comunicación asertiva para poder trabajar. En este caso, es importante tener un modelo definido, ese mapa que nos va a orientar a nosotros de cómo trabajar, describiendo puntualmente esos puntos de contacto en el modelo, ¿sí? Ese modelo nos va a indicar a nosotros cuáles son las actividades puntuales con las actividades importantes o preponderantes cuando estamos en la construcción de todas las actividades, de todo el software que nosotros queremos dar como solución. Recordemos algo muy importante, ¿sí? Cuando nosotros construimos software, cuando nosotros desarrollamos software, cuando nosotros diseñamos software, pues nosotros vamos a llegar a dar una solución a un problema. No vamos a crear un nuevo problema, ¿sí? Que recordemos nuevamente por allá el tema de la crisis del software, ¿cierto? O sea, lo debemos tener muy presente, lo debemos tener muy en cuenta, ¿vale? Para que lo tengamos presente, que la herramienta que nosotros vamos a construir, a diseñar, pues que no se puede convertir en un nuevo problema, porque entonces pues ya tendría esa empresa, esa entidad, esa persona, dos problemas, en lugar de arreglar uno, se le duplicó, ¿sí? Tengamos muy presente esa actividad. Entonces, cuando nosotros hablamos de esa arquitectura DDD, ¿cierto? Entonces, tendríamos que hacer una comparación entre la arquitectura tradicional que tenemos a 3 capas, la cual maneja un ámbito de presentación, un ámbito de negocio y un ámbito de datos, ¿cierto? Y que a ese modelo tradicional de arquitectura del desarrollo del software incorporaríamos una capa llamada dominio, pero vamos a estar reemplazando otras actividades. Ya no vamos a tener en cuenta que esa capa de negocio podríamos estarla dividiendo en una capa de aplicación y dominio, y la capa de datos se convertiría en nuestra capa de infraestructura, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a garantizar nosotros con esta arquitectura, ¿sí? Con este tipo de arquitectura en 4 capas o con este tipo de arquitectura DDD, ¿sí? Del acrónimo del Domain Design Driver, ¿sí? Para tener en cuenta. Entonces, esa capa de presentación pues va a ser la interfaz, la parte visual, donde mi usuario va a estar trabajando, donde mi usuario va ¿cómo se llama? A tener en cuenta, a tener contacto con la herramienta. La aplicación puntual, entonces miren que ya está desprendida un poco de lo que el usuario tiene contacto. Esto para hacer un poco más fácil la opción del mantenimiento, que también debe ser un criterio de calidad. El dominio, que nos va a validar todo lo que nosotros hacemos para llegar a esa infraestructura puntual de nuestro software.
Entonces, vamos a explicar aquí puntualmente qué debería llevar esas capas, ¿cierto? A nivel de este tipo de buena práctica para el desarrollo del software. Entonces, esa capa de presentación va a ser, lo que les decía a ustedes, esa interfaz del usuario. Esa interfaz con la cual ustedes como usuarios van a interactuar, van a trabajar sin ningún problema. La aplicación nos va a permitir a nosotros coordinar toda la actividad, ¿sí? Va a direccionar las condiciones, que si el usuario hace alguna actividad para la cual no está capacitado, pues va a generar unos controles, una información y demás, ¿cierto? Va a controlar o va a direccionar las peticiones, que si tengo que hacer una base de datos o tengo que hacer otra actividad, me va a administrar todas esas tareas que podemos tener en cuenta. Cuando ya hablamos de esa capa del dominio, pues tenemos que tener en cuenta que en este caso, lo único que, o lo que se va a enfocar esta capa, va a contener toda la información del dominio empresarial de la empresa, del dominio empresarial de la herramienta, ¿sí? ¿Sí? Cómo podemos controlar todas las actividades que vamos haciendo. Y por último, la capa de la infraestructura va a actuar como aquella biblioteca de apoyo para las demás capas. O sea, va a ser el soporte de datos para las anteriores tres capas que tenemos, proporcionando comunicación o manteniendo una comunicación fluida entre las capas, implementando aquellos parámetros de persistencia para los objetos comerciales y conteniendo esa ayuda y demás para poder trabajar, ¿sí? Para que lo tengamos muy en cuenta, lo tengamos muy presente en toda esta actividad. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros estamos trabajando este tipo de buena práctica para el desarrollo del software, debemos tener en cuenta que podemos utilizar unos patrones estratégicos. Entonces, cuando nosotros vamos a incluir estas buenas prácticas, lo ideal podría ser implementar dentro de ese análisis un patrón estratégico como el que están viendo en este momento. Nosotros partimos de un problema que se presenta, ¿sí? Donde se concibe el software. A partir de eso, vamos a tener unos expertos en todo el tema, en el dominio del tema, y en toda la parte del desarrollo, de la construcción de la solución que debemos presentar. En ese caso, vamos a tener un conocimiento del dominio y un idioma ubicuo, que son las partes que veíamos ahorita que debemos tener en cuenta. A partir de eso, nosotros debemos destilar la solución. ¿A qué nos referimos con destilar la solución o a qué debemos enfocarnos en esa actividad? En que nosotros debemos segregar ese gran problema, dividir ese gran problema en problemas pequeños para poderlo solucionar, para poderlo trabajar sin ningún inconveniente, ¿vale? Para que lo tengamos presente en este caso. Entonces, cuando nosotros ya dividimos, vamos a contextualizar nuestro proyecto, vamos a contextualizar esa solución que queremos dar, ¿sí? Entonces, miren que esta buena práctica a lo que nos enfoca a nosotros es a cumplir con esa parte de la modularidad, ¿sí? Podríamos aplicarlo también a, digamos, o haciendo un símil, una comparación, mmm, aquellos que de pronto que sean unos lectores asiduos y que hayan leído El arte de la guerra, ¿sí? En esa obra, el autor, Sun Tzu, creo que se llama, él menciona algo muy importante que lo aplican los estrategas militares en sus batallas y es el divide y vencerás, ¿sí? En este caso, si yo ataco mi problema como un todo, vamos a tener un inconveniente porque el problema no nos va a permitir dar una solución óptima, una solución real. Mientras que si yo subdivido ese problema en problemas más pequeños y comienzo a atacarlo, va a ser un poco más fácil poder llegar a una solución óptima. ¿Listo? A partir de eso, entonces, establecemos el mapa de contexto donde yo voy a tener quiénes son mis clientes, quiénes son mis proveedores de información, ese kernel compartido que vamos a tener en cuenta, vamos a tener presente esa capa
fundamental de todo el desarrollo de la actividad, los servicios de acceso a donde vamos a trabajar, aquellas rutas, esos nodos en los cuales nos vamos a poder conectar, ¿sí? Es llegar a analizar todas las actividades, todos los conceptos, todos los contextos que podemos tener en cuenta a la hora de trabajar. Para concluir este tema, ¿qué podríamos decir o qué podríamos hablar sobre de este diseño? Vamos a permitir leer aquí dos conclusiones obtenidas a través del tema de lo que hemos visto en este momento. Decimos que como filosofía de creación y mantenimiento del software, la triple D propone un énfasis especial en el análisis, en el enfoque del dominio principal y en la comunicación y colaboración entre los desarrolladores y expertos del dominio, todos los intervinientes, todos los stakeholders. Conforme van siendo los desarrollos más complejos, más relevantes se muestran esos patrones estratégicos, ¿sí? Entonces miremos que esta es una solución que no se debe implementar para todo proyecto, sino para aquellos donde nuestros problemas son bastante grandes, son bastante robustos, bastante complejos. Por otro lado, esta buena práctica es independiente del lenguaje de programación elegido. Entonces, aquí también venimos con algo que nosotros, un sesgo que podemos llegar a tener. Como yo soy experto en Java, siempre voy a manejar una arquitectura cliente-servidor. No, venga, nosotros podemos utilizar Java para la web, ¿sí? O porque yo soy solo desarrollador o me gusta trabajar con Python, entonces solo puedo trabajar una programación estructurada. O a nivel de PHP, solo una programación estructurada. No, no, porque mire que aquí esta parte, independiente del lenguaje de programación, pues lo ideal es tener en cuenta que para cualquier solución podemos implementar X cantidad de lenguajes, X cantidad de soluciones podemos plantear y que no va a ser camisa de fuerza implementar esta técnica que tenemos en este momento, ¿cierto? Entonces, ¿qué podríamos tener en cuenta acá? Una metodología orientada a objetos es útil para conseguir o para construir los modelos, aunque no es un requerimiento obligatorio, no es un requisito obligatorio en todas estas actividades, ¿sí? Entonces, miremos que no siempre, si yo utilizo un tipo de lenguaje de programación, un paradigma de programación, esto me va a derivar o me va a tener en cuenta para implementar buenas prácticas, como la viste el día de hoy, o estar sesgados a solo utilizar un patrón arquitectónico. ¿Listo? Para que lo tengamos muy en cuenta. Entonces, a nivel de esta primera parte de la clase, ¿tenemos dudas, preguntas, inquietudes de los asistentes? Digo yo, todo claro. Entonces, vamos con la actividad, ¿vale? ¿Cuál va a ser la actividad? Una actividad sencilla para tener notas para evaluarles a ustedes, que sería, gracias Brian, gracias Juan Carlos. ¿Cuál va a ser la actividad del día de hoy, muchachos? Ya está en el aula, ¿cierto? Entonces, en este apartado acá, de actividad en clase, lo que nosotros vamos a hacer es a construir una infografía sobre el tema visto el día de hoy. Ustedes van a investigar, van a indagar sobre el domain driven design o el diseño guiado por dominio y vamos a construir una infografía, ¿sí? Y la vamos a subir en ese apartado. Tiempo que tenemos esto para terminar la clase, o sea, a las 8:45 se cerraría la plataforma para subirla, ¿vale? Tendríamos prácticamente hora y 45 minutos, hora y 48 minutos para entregar la actividad. ¿Listo? Inge, no se puede hasta medianoche, qué pena. No, Pues sí, igual, ¿qué momento la igual plataforma? es hoy, igual es allá la plataforma, ingeniero, ¿qué le cuesta? Ah, mucho. No, ingeniero, todo Me bien. toca irme a dormir más tarde. No No, puedo Inge, ver porque la usted deja novela. soy programado que se cierra a medianoche y ya, ¿sí ve? Usted que es todo chévere, ingeniero. No puedo ver la novela, entonces. No sé cuál novela, pero la novela no la puedo ver, entonces. Gracias a Diego.
Ingeniero, se va a perder la locución del presidente. ¿Usted qué tanto ama al presidente? My president, duela a quien le duela. Entonces, ¿listo? Me hace perder mi novela favorita, pero bueno. Listo. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Nada más que muchos de ustedes tienen clases, pues, conmigo nuevamente a partir de las 8:55, ¿sí? Más de uno tiene clase ahorita, ¿listo? En grupos de a uno. Para aquellos que son creyentes, en grupos de a dos. Gracias, ingeniero, muchas gracias. ¿Listo? Bueno. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Buenas noches, Pe- Didier. Buenas noches, Inge. Qué pena, es que hasta ahorita me pude conectar a la clase. Su merced me podría decir qué están haciendo, qué pena. Pues acabamos de hacer un quiz. Uy, Entonces, pues ya entenderá que el cero ahí sí no. Dijo, pasó como en las entrevistas de trabajo, no nos llame que nosotros lo llamamos. ok. Didier, estábamos viendo este tema, que es el diseño guiado por el dominio o el Domain Driven Design. Entonces, vamos a hacer una infografía, la cual tienen hasta medianoche para entregarla, subirla al aula. Una infografía sobre este tema. Ustedes van a buscar, se van a enfocar. Si ustedes desean solo trabajar en una parte, explicarlo y demás, ¿sí? Que quede lo más claro posible esa infografía, ¿vale? Eso es el tema de la actividad que vamos a hacer el día de hoy. Ok, Inge, muchas gracias. ¿Listo? Bueno, listo, muchachos. Entonces vamos a detener la grabación. Los que deseen retirarse, no hay ningún problema. Yo voy a estar por este medio atendiendo